Hermanos, hasta los 15 años, más o menos, 15, 16, se podría decir de mí que yo fui un buen católico, que fui un buen cristiano. Hice todo lo que en la iglesia tradicional de mis padres, mis abuelos, se tenía que hacer. De hecho, tengo la foto de mi bautismo. No me acuerdo de mi bautismo, pero tengo la foto, era bebé. Recitaba los sacramentos, hacía la oración del rosario también con mi mamá, cuando era la época de hacer el rosario de memoria. De hecho, quería ir al lugar para rezar el rosario. Sabía recitar los 10 mandamientos también. Luego pasaron los años, hice la primera comunión y luego la confirmación. O sea, yo estaba por buen camino en ese sentido. Yo decía, voy por buen camino, me faltan algunos sacramentos más y me voy al cielo. Me falta casarme y me falta morir, ¿verdad? La extrema unción para irme al cielo y decía, voy a cumplir todo esto. Hasta los 15 años me porté bien por ahí. Después me empecé a rebelar, me rebelé ante mis padres, me rebelé a la sociedad. Entonces, como era buen católico, me iba al confesionario, me iba a confesar. Y el sacerdote me recordaba los mandamientos y me preguntaba cuál desobedecía. Y yo decía, de los 10, 2, 3 por ahí. Entonces, quería arreglar esa situación porque quería cumplir todo para ir al cielo. Yo decía de mí mismo, soy un buen muchacho, solamente que tengo algunos pecados acá y tengo que arreglar. Y mi miedo era no ir al cielo, porque no iba a poder cumplir todo esto. Y cuando los sacerdotes me decían, tranquilo, si cumplís la mayoría de los mandamientos, te vas. Entonces parecía justo eso para mí, porque era solamente cumplir algunos mandamientos de estos. Recuerdo que el sacerdote me decía, no vayas a matar nomás, porque ese es grave, ese es un pecado grave. Bueno, entonces me quedaba tranquilo. Entonces, para mí, yo era una persona justa. Era una persona justa, porque tenía una religión y porque hacía cosas para Dios. Entonces, yo iba a poder ir al cielo porque guardaba algunos de los mandamientos. Interesante, después que pasaron los años y me inscribí en la universidad y había un cursillo de ingreso que era de 1 año entero y tenía sus criterios y sus reglas esa universidad. El mínimo para pasar era el 70%. 70% para pasar. Teníamos 8 materias, pero el criterio era, la regla era, si en una no paso con 70, no paso en ninguna. Y eso me parecía injusto a mí. ¿Cómo puede ser que con Dios puedo ir al cielo obedeciendo algunas cosas, pero en la facultad tengo que obedecer todas? Tengo que tener 70 en todas. Entonces yo hacía no era sumativa, el ingreso no era sumativo, era por materia. Entonces tenía que hacer 70 en cada materia. Y si en una fallaba, entonces perdía el año entero. Hermanos, todo esto que les cuento es para entender que después, cuando le conocí al Señor, entendí, hermanos, que la religión y mi corazón me engañaron. Fui engañado por mi propio corazón y fui engañado por la religión. ¿Por qué? Porque nadie puede obedecer los 10 mandamientos. Entonces, vamos a ver en esta mañana, hermanos, por qué entonces Dios escribió con sus dedos y se los entregó a Moisés y al pueblo de Israel los mandamientos. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos entonces?
si no lo podemos cumplir? ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos que vamos a estudiar hoy? ¿Cuál es el fin, el objetivo de los mandamientos? ¿Por qué los tenemos? Otra pregunta que podemos hacer, hoy siendo cristianos, ¿son válidos los mandamientos? ¿Tiene algún valor para el creyente los 10 mandamientos? Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ver el propósito por el cual se escribieron los 10 mandamientos. Y tenemos 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana. Uno es para reflejar el carácter de Dios y el estándar de su justicia. Hermanos, vamos a ver eso, cómo los 10 mandamientos reflejan quién es Dios. Dios estaba revelando su carácter moral. Y cómo hay que vivir para estar con Dios. Cómo hay que vivir para estar con Dios. Vamos a ver también, hermanos, que los 10 mandamientos son un espejo que revela nuestro pecado. También revela nuestra culpa y revela las consecuencias de nuestro pecado. Y por último, vamos a ver que el propósito principal es conducirnos a Cristo, llevarnos a Cristo al final. Entonces, acompáñenme, hermanos, en Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a nuestro primer punto, un reflejo del carácter de Dios y su estándar de justicia. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, vemos que Dios entrega la ley. Ahora, la palabra ley, vamos a escuchar o vamos a ver en la Biblia la palabra ley en toda la Biblia. Y tiene diferentes aspectos la ley. A la ley se le puede decir a toda la Biblia. Toda la Biblia puede ser la ley del Señor. También se puede usar para decir que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, o la ley. La ley. Dentro, hermanos, de la ley encontramos, dentro de los mandamientos encontramos 613 mandamientos. Muchas personas se dispusieron a contar cuántos mandatos o cuántos mandamientos están escritas en la Biblia y vamos a encontrar 613 mandamientos y están repartidos en 3 grupos, como la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Entonces Dios escribió leyes civiles para los israelitas de cómo conducirse entre las personas, las leyes ceremoniales de cómo adorar al Señor y todas esas ceremonias que se realizan. Incluye la circuncisión, la entrega de los diezmos, las fiestas. Y la ley moral que tiene que ver con la conducta delante de Dios. Y aquí vemos, hermanos, a los 10 mandamientos. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense, hermanos, el versículo 2. Vemos, hermanos, que el rescate
o la salvación está antes de la entrega de la ley. Tenemos la prueba, hermanos, en el versículo 2, que la salvación es por gracia, no por cumplir con leyes u obras. Fíjense lo que dice el versículo 2, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, antes de recibir las leyes escritas, Dios había sacado a Israel de Egipto, lo había liberado de esa esclavitud. Así también nosotros, hermanos, fuimos libertados del pecado por medio de la obra del Señor y luego tenemos las leyes escritas. Quiere decir, hermanos, que no es por obras el rescate que hizo Dios. No fue por algo que hicieron los israelitas o cumplieron los israelitas, sino que fue la mano fuerte del Señor. Versículo 2 dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, aquí Dios recuerda a los israelitas que la obediencia a la ley es por gratitud al Señor y no como requisito para salvación. No es para ganarse el favor del Señor, sino para mostrar gratitud por la libertad que tuvieron. Ahí vemos entonces el carácter salvador del Señor. Refleja su carácter santo. Por eso va a dar unos mandatos luego en el versículo 3, versículo 4. También nos habla de que Él es Dios celoso, que solo a Él se le debe dar toda la gloria. Fíjense lo que dice el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 400 años en Egipto, los israelitas vieron cómo los egipcios hacían imágenes de sus dioses. Es por eso que cuando los aparta, los saca de Egipto, le da una nueva regla de conducta, un nuevo estándar para vivir delante del Señor. Así como estaba predicando Alex el domingo pasado, los preparativos en el Sinaí para encontrarse con el Señor. Y estaban ante un Dios santo y celoso que da esta orden. Fíjense el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que está diciendo es como tienen los egipcios, como tienen otras naciones que se hacen imágenes para adorar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El otro mandato de parte del Señor, reflejando su estándar de justicia, es, fíjense el versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Vamos a ver más adelante después que Israel no aguanta y hace un becerro de oro para adorar. Hace una imagen para adorar al Señor por la impaciencia que tenían de saber algo de Dios y de Moisés. Versículo 4, ninguna imagen porque Dios es espíritu, Dios no tiene una figura, no hay forma de dibujar a Dios, no hay forma de representar en un dibujo al Señor. Fíjense el versículo 5, habla de la idolatría. No te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás. Otra vez el Señor mostrando su carácter y su estándar de justicia, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, vemos también en la Biblia que Abraham creyó muchos años antes de que Israel fuera a Egipto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vemos, hermanos, el carácter del Señor y el estándar de su justicia. ¿Cómo se tiene que vivir en la presencia del Señor? Primeramente, no hacerse imágenes.
Segundo, no adorar esas imágenes. Fíjense el versículo 7, otro mandato reflejando su carácter. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hablarás de Él cuando se habla de vanidades. No uses su nombre vanamente, eso es lo que está diciendo. Ese es nuestro Dios santo que se revela a Israel. Hasta su nombre es santo. De hecho, en el Salmo 139, 1 y 2 dice que su nombre y su palabra están por encima. Están iguales, su nombre y su palabra. Entonces, el Señor empieza a dar órdenes a Israel. No tomes el nombre de Dios en vano. Fíjense lo que dice después, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que, hermanos, yo pensé que era justo porque hacía cosas. Pensé que era una persona buena porque hacía las cosas que la religión o cualquier religión pide para agradar a Dios. Cuenta la historia del reformador escocés en el último día de su vida, John Knox. El último día de su vida, a él le decían, en su lápida está escrito, aquí está enterrado alguien que no le temió a ningún hombre. O sea, vivía para la gloria de Dios, predicaba el Evangelio, hacía un excelente ministerio de predicación, John Knox. Y cuenta la historia que él estaba durmiendo, ya anciano, y estaba sudando y gritando y estaba desesperado en su sueño. A lo que después se despierta asustado y los que estaban cuidándole le preguntan, ¿por qué estás gimiendo tanto? ¿Por qué tanta desesperación? A lo que John Knox dijo, soñé que fui salvo por mis obras. Soñé que el Señor me estaba recompensando mis méritos, que yo entraba al cielo porque hice un gran ministerio y eso le asustó. Era aterrador, era una pesadilla sabiendo que él no merecía nada, que los méritos son de Cristo y que el Señor le ha salvado por su gracia. Fíjense, hermanos, el otro mandato, el versículo 8, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí, hermanos, lo que quiere revelar el Señor es que el Señor es el Señor que provee, que provee. Ese es el mensaje o la explicación del día de reposo. El Señor provee, tenés que descansar un día, porque el Señor descansó en su creación. El día de reposo, hermanos, fue para los israelitas un sábado, el Shabbat. Después vamos a ver, hermanos, que en el nuevo pacto es hoy, es el domingo, el día de reposo. En ese sentido, descansamos de todas nuestras obras seculares y nos reunimos en esta mañana para adorar al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Era el mandato que nadie tenía que trabajar en nada en el día de reposo. Fíjense tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de las puertas. Y el motivo está en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, vemos que el primer propósito, o uno de los propósitos, hermanos, de los 10 mandamientos, es mostrar quién es Dios. Celoso, fuerte, santo, diferente a los otros dioses. De hecho, Él no tiene ninguna imagen, Él no tiene ningún dibujo para hacer. Él es espíritu. No hay forma de dibujar a Dios, de mostrar cómo es Dios.
vemos, hermanos, también el estándar de su justicia. Tenemos que obedecer toda la ley para ir al cielo. Tenemos que obedecer todo. A lo que es el segundo punto. El segundo punto es del versículo 12 en adelante. Es un espejo que refleja nuestro pecado, nuestra culpa y sus consecuencias. Vamos a hacer un test de obediencia en esta mañana, hermanos, del versículo 12. Y vamos a ver si nosotros podemos entrar al cielo por nuestras obras, obedeciendo al Señor. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, en el antiguo pacto, en este mandato, vemos en Deuteronomio, en Levítico, cuando un hijo contumaz y rebelde se rebelaba constantemente a un papá, se le llevaba ante los jueces que estaban en la puerta de la ciudad, a los ancianos, y se le decía: mi hijo no me quiere obedecer. Y hay testigos, y se van los testigos. Muchas veces le dije que haga esto, y me desafía y no quiere, y es rebelde, una y otra vez. Entonces, cuando hablaban los testigos y había evidencias, entonces se le apedreaba hasta morir al hijo. Todos los mandatos, hermanos, menos el último, tenían pena de muerte, menos no codiciarás, pero después tenían todo pena de muerte. Ser rebelde, hermanos, en Israel, delante de Dios, era para aplicar una pena de muerte. El padre tiraba la primera piedra en la cabeza del hijo, y luego todos los testigos, y luego toda la población. Eso significa honra a tu padre y a tu madre. ¿Se entiende el peso que tiene? Hoy en día, hermanos, hay una generación de padres, por eso en el Día del Padre hoy tenemos que orar y clamar por los padres de esta generación. No le están enseñando a los hijos a obedecer. Hoy no hay pena de muerte, hoy no le tiramos la piedra, pero el Señor condena la desobediencia. Imagínense que Él dice: honra a tu padre y a tu madre. Aquí honrar es tener en alta estima al padre y a la madre, obedecer a sus padres, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, este es un mandato muy fuerte. A veces lo pasamos por alto o de largo. Y aquí viene el test. Si alguna vez te rebelaste contra tus padres, en tu juventud, en tu niñez, siendo adulto, es el examen para ver si entramos al cielo. Versículo 13, fíjense, una oración cortita pero poderosa: no matarás. No matarás en hebreo aquí es no asesinarás. No quitarás la vida de alguien deliberadamente y con placer. Aquí podemos excluir los tiempos de guerra. Aquí podemos excluir la pena de muerte. Pero el resto, hermanos, no matarás incluye el aborto, incluye matar a alguien por matar. No estamos aquí hablando de por defensa, tuve que defender mi familia. Era yo o el muchacho o la persona, era mi familia o la otra persona. Aquí está hablando de asesinar, no asesinarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Aquí, hermanos, pareciera ser que no entra la fornicación, o sea, las relaciones antes del matrimonio. Pareciera ser que no incluye, pero sí incluyen. ¿Por qué no figura aquí no fornicarás? Porque en los tiempos antiguos no era malo hacer eso. Estaba mal visto, desde luego, la sociedad estaba mal visto. Las mujeres y los varones esperaban hasta el matrimonio. Aún siendo incrédulos, esperaban a tener relaciones hasta el matrimonio.
Es por eso que se escribió solamente, no cometerás adulterio. Pero el Señor va más allá, hermanos, del adulterio y la fornicación en sí. Acompáñenme a Mateo 5. Mateo 5. ...27... El Señor Jesús va más allá, el Señor Jesús habla del espíritu de la ley. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, aquí va la pregunta. Tal vez estás diciendo, menos mal, yo me casé virgen, me casé bien, nunca cometí nada ilícito, pero ¿qué tal con el corazón? El Señor dice, si deseaste en tu corazón a alguien que no sea tu esposa, entonces has cometido adulterio. No sé si estamos pasando el examen, hermanos, o nos eliminamos en la primera pregunta ya, ¿verdad? Versículo 15, no hurtarás. Pastor, pero yo no robo. Aquí habla de todo tipo de hurto. Podés robar el tiempo en tu trabajo. Podés hacer cualquier tipo de robo, aunque no esté penado por la ley del hombre. Aunque no esté penado por la ley del hombre. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Decir mentiras de la persona. Decir cualquier pequeña mentira de otra persona, ¿verdad? Sin tener evidencias contundentes. Todo esto estaba penado con pena de muerte, hermanos, hasta el versículo 16. Imagínense, si robabas, a morir. Si cometes adulterio, traían al hombre y a la mujer y lo apedreaban. Y el ofendido o la ofendida tiraba la primera piedra. Y después tiraban todas las piedras. Fíjense lo que dice después. No hablarás contra tu prójimo. Si traías un falso testimonio para acusar a alguien y se comprueba que no fue cierto, se le mataba por mentir. 17. No codiciarás. Este estaba libre de la pena de muerte, pero era causa de todos los pecados. La codicia era la raíz de todos los otros pecados mencionados arriba. Fíjense lo que dice el 17. No codiciarás. ¿Qué es lo que no hay que codiciar? ¿Qué es codiciar? No significa, hermanos, quiero un auto. ¿Cómo quiero una casa? Eso no es codiciar, eso es anhelar algo legítimo. Codiciar es, quiero un auto, pero quiero el auto de Alex. Un ejemplo. Y ese quiero, y lo voy a tener como sea. Eso es codiciar. No es malo querer para tu esposa, tu esposo, que te guste alguien. Ahora, querer a la esposa de fulano, al esposo de fulana, es otra cosa. Fíjense el 17. ¿Qué es lo que estaba prohibido codiciar? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí está el pecado, codiciar las cosas del prójimo, específicamente. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, la pregunta es, si vamos al cielo, si podemos ir al cielo nosotros obedeciendo la ley, si podríamos ir. Acuérdense que es como en la facultad, como les conté. Nos equivocamos en una, nos equivocamos en las 10. Descalificamos en una y Dios nos marca la X en todas.
O sea, no hay forma. Y yo estaba feliz en mi adolescencia porque algunas podía y algunas no podía. Y el sacerdote me dijo, con la mayoría que hagas, te vas. Entonces, estaba engañado. Es un engaño. Es un engaño del corazón, creernos justos. Pero ¿qué significa, hermanos, todas estas leyes? Es el reflejo y es la revelación de nuestro pecado. El propósito de la ley es que Dios te diga, mira, sos culpable. Sos culpable. Los israelitas no pudieron obedecer ninguna tampoco. Entonces, hermanos, nos muestra nuestro pecado, eso produce culpa y eso produce consecuencias. La Biblia dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo pagaba Dios por uno de estos pecados cometidos? Con la muerte. Dios mataba a la persona, hermanos, y era justo delante de Dios, Dios aplicando justicia sobre las personas. Dice David Murray, Dios usa la ley como espejo antes de señalar el evangelio de la gracia. Por eso el espejo es bueno, mientras se use como espejo y no como limpiador de espejo. ¿Para qué, hermanos, está entonces la ley? Para mostrar nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Nuestra necesidad de un Salvador. Nuestra necesidad de la gracia del Señor. Cuando el joven rico estaba hablando con el Señor Jesús, el joven rico le dijo que hacía todo lo que estaba en la Biblia. Yo hago todo, doy mi diezmo, yo cumplo toda la ley. Imagínense la jactancia de ese joven. Yo sí cumplo todo. El Señor Jesús le dice, conociendo su corazón, bueno, te falta una cosa nomás. Vende todo lo que tenés y dásela a los pobres. Y se dio la vuelta y se fue triste, dice, porque amaba sus posesiones. Entonces el problema no era que era rico, sino que en primer lugar eran las posesiones, antes que obedecer a Dios, antes que la gracia del Señor. Pero algo interesante pasa después, cuando se va el joven rico. El Señor Jesús dijo que iba a ser difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, en el sentido de que no por ser ricos, sino porque aman las riquezas que tienen. Entonces uno de los discípulos le dijo a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Esa es la pregunta, hermanos, que todos tenemos que hacernos. Ese es el primer paso para la salvación. Preguntar entonces, ¿cómo podemos ser salvos? El Señor Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Quiere decir que para Dios es posible la salvación de un pecador. Para el hombre es imposible por sus medios y por cumplir las obras que están escritas aquí. Charles Spurgeon describió algo hermoso sobre la ley, o sea, sus palabras son hermosas, algo fuerte sobre la ley. Charles Spurgeon dijo, la ley es una gran inundación que habría regado el mundo con algo peor que el diluvio de Noé. Es un gran incendio que habría quemado la tierra con una peor destrucción que Sodoma y Gomorra. Es un ángel severo con una espada sedienta de sangre y con alas de muerte. Es un gran destructor que arrasa a las naciones y es el gran mensajero de la venganza de Dios que es enviado al mundo. Charles Spurgeon se refirió a los 10 mandamientos como esto. Hermanos, el apóstol Pablo dijo que nosotros, si estamos bajo esto, entonces estamos muertos, estamos condenados. La ley hace eso, hermanos. Es como un látigo, nos abraza, nos condena, nos encierra. Si queremos vivir, hermanos, cumpliendo las leyes,
no vamos a poder ser salvos. No vamos a poder ser salvos con nuestras fuerzas, con nuestros méritos. De hecho, hicimos el examen y creo que ni siquiera al punto 1 quitamos, sino que directamente 0. Y tercero, hermanos, ¿para qué sirve la ley? Al final, hay esperanza, hermanos, porque nos conduce a Cristo. Nos lleva a Cristo, hermanos. La ley nos lleva a Cristo. Es por eso que es bueno evangelizar con la ley. Es por eso que es bueno hablar de la ley a los pecadores. Hay famosos evangelistas que salen a las calles simplemente a dialogar con las personas, quiere evangelizarlas y empiezan por la ley. Y les preguntan, la primera pregunta que hacen es, ¿vos te considerás una buena persona? ¿Qué va a decir la mayoría? Hace los cálculos, el balance, soy desastre acá, pero bueno acá. Dentro de todo soy buena gente. Creo que soy buena gente, dice la mayoría. Soy bueno. Primera pregunta. Segunda pregunta. Entonces, ¿crees que vas a ir al cielo? Y hace otra vez los cálculos. Sí, como por fuego. Creo que sí voy. Creo que voy. O sea, no se ve en el infierno la persona. Porque la persona en su mente se compara con otras personas, hace los cálculos de sus males y sus bienes. Y otra pregunta que abordan entonces los evangelistas, la Biblia dice que para entrar al cielo hay que cumplir las leyes que están acá, en la Biblia. Te hago una pregunta, ¿alguna vez mentiste? Y hace los cálculos otra vez. De chico creo que, pero ese fue mentira blanca. Mentira, tuve que mentir. Mentirita, sí, yo creo que Dios no va a contar eso. No mentirás, dice la Biblia. ¿Le hace otra pregunta? ¿Alguna vez mataste? No, eso no, jamás. Me voy a ir al cielo porque nunca maté, jamás. Y ahí le mostrás. Pero Jesús dijo, el que desea la muerte en su corazón de otra persona, ya es un homicida. Y así le va preguntando en cada mandamiento. Y la persona, para tener esperanza de salvación, tiene que decir, entonces, ¿cómo se puede ser salvo? ¿Cómo entonces? Y ahí entra, hermanos, lo que le llamamos a Cristo, el tutor. Un tutor que nos conduce a Cristo. ¿Qué es la ley, hermanos? Es un tutor que nos conduce a Cristo. El apóstol Pablo, vaya conmigo a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3. (22 al 24). Gálatas 3, 22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es un tutor. El ayo que se refería al apóstol Pablo eran esclavos que vivían en las casas de los romanos y quedaban a cargo de la educación de los niños. Se iban a trabajar los padres y este esclavo de confianza se quedaba a educar a los niños, a prepararles. Inclusive tenían permiso para pegarle a los hijos si se portan mal.
Les estaba preparando para el papá, les estaba educando y disciplinando para llevarlos después al papá, como un criado, un tutor, un cuidador. En ese sentido, sirvió la ley para nosotros, o sirve la ley para nosotros, hermanos, para decir cómo podemos ser salvos. Porque no puedo cumplir la ley, porque no hay forma de entrar en el cielo cumpliendo toda la ley. Es un tutor. Hermanos, la ley funciona como un guardián moral y maestro disciplinario hasta que Cristo llega y nos liberta. Vaya conmigo, hermanos, a Romanos 7. Romanos 7. Versículo 7. El conflicto que tenían, que explicaba el apóstol Pablo sobre la ley y la gracia del Señor. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema, hermanos, no es la ley. El problema es nuestro corazón. Ese es el problema. Nacemos en pecado, somos personas pecadoras, entonces no podemos obedecer, no tenemos la capacidad. Los reformadores le llaman la depravación total o la incapacidad espiritual para agradar a Dios. Un incrédulo no puede obedecer todos los mandamientos. De hecho, nosotros tampoco. Solo Cristo pudo y puede obedecer toda la ley. Pero ¿qué está diciendo acá? Fíjense, hermanos, el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y el 11 es interesante, que dice que aprovecha entonces el pecado para tomar ocasión de ese conocimiento de la ley. Como dice un predicador, cuenta una historia de cómo se explica este pasaje, que un empresario hizo un edificio y ese edificio era todo de cristal, todo de cristal. Era como un hotel, pero era todo de cristal. O sea, todo de vidrio, todo transparente, todo de vidrio. Y no había problemas. Y venían las personas y bueno, hacían negocios y le iba bien. Hasta que uno de los empleados le dijo al empresario, es peligroso el edificio que hiciste porque es de vidrio. Y alguien puede tirar una piedra y romper los vidrios del edificio. Tenés razón, le dijo. No vi ese lado. Y pasaron años que estaba todo bien. Y el empresario puso el cartel de prohibido romper el vidrio del edificio. ¿Qué pasó al otro día? La gente empezó a tirar piedra en el edificio. La gente conoció que no se puede tirar y empieza a tirar. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora que conozco la ley, entonces el pecado trae ocasión para que lo prohibido se quiera hacer. Es por eso que aquí, hermanos, fíjense, Romanos 7, volvamos ahí.
Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. El problema no era la ley, el problema somos nosotros. Versículo 14, soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sé si te pasó alguna vez, ya como creyente inclusive, que vos sabías que lo que ibas a hacer estaba mal, pero lo hiciste igual. No levanten su mano. O sabías que algo está bien para hacer y no lo hiciste porque tomaste tu decisión de no hacerlo. Somos así, hermanos. Fíjense lo que dice después el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, este grito es el camino a la salvación. ¿Quién puede librarnos? Nosotros no podemos. No podemos obedecer. ¿Quién me puede librar? Y ahí es donde la ley te conduce al que te puede librar. El tutor que nos conduce a Cristo es la ley. Cristo nos puede librar, hermanos. La Biblia dice que Él sí cumplió toda la ley. De hecho, es el único que cumplió toda la ley, hermanos. Es el único. Y este tutor, esta ley nos muestra que no podemos salvarnos por obras. No podemos salvarnos por obras. Entonces, nos lleva a buscar la gracia del Señor. Y esa gracia solo está en Jesucristo, hermanos. Dios hizo un pacto con Israel dándole la ley, pero era un pacto condicional. Tenía condiciones este pacto mosaico o el pacto de Moisés. Era condicional. ¿Cuál era la condición? Si obedecen, reciben bendición. Si no obedecen, recibirán maldiciones. De hecho, no lo pudo cumplir. Israel no pudo cumplir ni en el primer día que se entregó, la ley no pudo cumplir. Israel fracasó y se ha roto este pacto mosaico. Por eso Dios prometió un mejor pacto y un pacto nuevo. En Jeremías 31 y 32 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Y hay un nuevo pacto, hermanos, en Cristo Jesús. El Señor hizo un pacto y un pacto de sangre con su pueblo. Amén. Para ir al cielo, hermanos, no es cumplir toda la ley, es confiar nuestra vida al que cumplió toda la ley. Entregar nuestra vida al único que vive el estándar de justicia que Dios pide, cumpliendo toda la ley. Ahora, por último, ¿de qué le sirve al creyente hoy la ley? ¿Tenemos que despreciar la ley? ¿Tenemos que no hacerle caso a la ley? No, al contrario, tenemos que valorar la ley. Amén. Nosotros ahora tenemos que procurar vivir como Dios quiere. No matarás, no hurtarás, no mentirás, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Hoy valoramos la ley no para salvación, sino para santificación. Obedecer la ley nos salva, hermanos,
pero sí santifica. Las leyes morales del Señor están en nuestros corazones y santifican nuestras vidas día a día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana, Padre Santo, por este pasaje, Señor, que nos confronta en gran manera, Señor. Gracias, Señor, porque hemos salido de la esclavitud, del yugo, Señor, que nos aplastaba, que era la ley, Señor, porque no podíamos cumplir nada de lo que está ahí, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque la ley sirvió para mostrarnos quién eres tú, Señor. Tú eres santo, celoso, tú eres único, Señor. Tú aborreces la idolatría, Señor. Tú colocaste mandatos para los hombres, Señor, porque tú eres santo y justo, Señor. Gracias, Señor, porque la ley nos ha mostrado que somos pecadores, Señor, que no podemos cumplir nada de lo que está ahí, Señor, y que tenemos una gran necesidad de un Salvador, que tenemos una gran necesidad de la gracia del Señor. Y también te damos gracias, Señor, porque la ley nos ha conducido a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió toda la ley. Por eso dijiste, Padre, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él tengo complacencia, porque es el único que puede vivir y cumplir toda la ley, Señor. Y hoy estamos en Cristo y gracias al nuevo pacto, estamos en Cristo y hoy podemos valorar la ley, hoy podemos apreciar la ley, hoy podemos estar practicando esto porque tú nos capacitas con tu Espíritu Santo, Señor. Y entendemos y sabemos que no somos salvos por obras, no somos salvos por tratar de cumplir la ley, somos salvos por gracia y pura gracia, por una gracia inmerecida, por alguien que sí cumplió toda la ley. Ayúdanos, Señor, a explicarle a otras personas, a predicarles a otras personas que confían en su corazón, confían en la religión, confían en su propia justicia. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que confía en su propia justicia, cree que es buena persona por sus méritos, cree que puede ir al cielo por agradar a Dios en algo, en esta mañana escuchaste la palabra. Nada de eso te puede llevar al cielo. Solo Cristo te puede llevar al cielo. Solo confiando en el Señor Jesucristo, entregando tu vida a Él. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria en esta mañana es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.